Cuando su abuela murió, Clara recibió una llamada inesperada de un abogado. Nunca tuvo una relación cercana con ella. De niña la visitaba en ocasiones, pero su madre cortó contacto sin explicar razones. La llamada le informaba que había heredado la antigua casa familiar en un pueblo que apenas recordaba, San Isidro del Valle. La casa, según el abogado, había permanecido cerrada por años. La abuela la habitó sola hasta el último día. Murió dormida, sin sufrimiento aparente. Clara no entendía por qué la habían incluido en el testamento, pero la curiosidad y el deseo de alejarse de la ciudad la impulsaron a aceptar. El viaje fue largo. San Isidro no aparecía en los mapas comunes. Llegó guiándose con capturas de pantalla y recuerdos vagos. El pueblo parecía detenido en el tiempo, calles de tierra, casas de adobe y techos viejos. No había señal ni internet. Solo gente que miraba de más y hablaba de menos. La casa estaba al final de una calle estrecha, rodeada de árboles secos y un silencio casi artificial. Era grande, pero marchita. Las ventanas tenían cortinas que no se movían, como si el aire dentro estuviera detenido desde hacía años. La puerta crujió al abrirla, liberando un olor mezcla de madera húmeda y encierro antiguo. Clara recorrió el interior lentamente. Todo estaba cubierto de polvo, pero intacto. Muebles viejos, fotografías enmarcadas en sepia, relojes detenidos. Lo único que parecía fuera de lugar era un cuaderno sobre la mesa del comedor. En la primera página decía, con una caligrafía temblorosa: "No escuches el pozo". Clara lo cerró, pensando que era algún diario de su abuela, y subió a la habitación del segundo piso. Dejó su maleta, se lavó la cara en el baño, y al volver a la ventana, lo vio. Un pozo. Antiguo. Casi oculto tras la maleza del patio trasero. Y a su alrededor. El suelo parecía agrietado, como si algo hubiera querido salir desde dentro. Esa noche, Clara no pudo dormir bien. La cama crujía al menor movimiento y la casa hacía ruidos extraños, un golpeteo leve, casi como pasos lentos en la madera vieja del techo, y una corriente fría que parecía entrar por alguna rendija que no lograba encontrar. Se levantó a las 2:34 de la mañana, empapada en sudor. Bajó por agua a la cocina y, al volver, se detuvo frente a la ventana del pasillo. La luna apenas iluminaba el patio trasero. Las sombras eran densas, espesas, y todo se veía más deforme de lo que recordaba. Entonces, lo notó. La tapa del pozo estaba entreabierta. Clara frunció el ceño. Juraría haberlo visto completamente cubierto al llegar. Pensó en salir con una linterna a asegurarse, pero algo en su interior le gritó que no. Que observar desde lejos era suficiente. Regresó a la cama, pero no logró dormir. A las 3:17 de la mañana, escuchó el primer susurro. Clara. Se sentó de golpe. El sonido fue tan leve como un viento lejano, pero venía desde el patio. Pegó la oreja a la pared. Nada. Silencio absoluto. Tal vez lo había imaginado. Al día siguiente fue al único negocio del pueblo, una pequeña tienda donde una mujer de rostro arrugado atendía tras un mostrador lleno de latas oxidadas. Clara preguntó si conocía a su abuela. Todos conocíamos a doña Lía, dijo la mujer. Pero nadie entraba a su casa desde hace años. Ella tampoco salía mucho. ¿Sabía usted algo del pozo del patio? La mujer se tensó de inmediato. Bajó la mirada. No debería acercarse a eso. Su abuela decía que escuchaba voces desde allí. Que algo hablaba. Y que si escuchabas lo suficiente, empezabas a entender. ¿Entender qué? Que el pozo no está vacío. Clara se quedó sin palabras. La mujer empacó sus cosas sin mirarla. ¿Nunca ha escuchado nada raro desde ahí? La mujer suspiró. Nadie escucha, hasta que escucha por accidente. Y cuando lo hacen, es tarde. Clara regresó a la casa sin saber si reírse o asustarse. Todo sonaba como una vieja leyenda rural. Aún así, esa noche, volvió a mirar por la ventana. El pozo estaba completamente descubierto.
Y una figura delgada parecía estar parada junto a él, mirando hacia la casa. Clara parpadeó varias veces. La figura seguía allí, inmóvil, al borde del pozo. No podía distinguir su rostro, ni si era hombre o mujer. Solo sabía que estaba de pie, con los brazos colgando a los lados, observando o esperando. Se quedó congelada en la ventana durante minutos. De pronto, la figura se inclinó lentamente, como si se asomara al interior del pozo, y desapareció en un movimiento imposible, como si se disolviera hacia adentro. No bajó. Simplemente se desvaneció. Clara cerró la cortina de golpe. El corazón le martillaba en el pecho. Se repitió que tal vez fue una ilusión. Una mezcla de cansancio, oscuridad y sugestión. Pero no pudo volver a dormir. Por la mañana, decidió revisar el patio. El aire estaba denso, húmedo, como si algo se hubiera pudrido bajo tierra. El pozo estaba abierto. La tapa de piedra había sido movida a un lado. Clara se acercó despacio. Las piedras estaban cubiertas de musgo. Miró dentro. Oscuridad total. No se veía el fondo. Arrojó una piedra. Pasaron 3 segundos. 4. 5. Nada. Entonces, desde lo profundo, subió una voz apenas audible. Clara. Retrocedió de inmediato. Se tropezó con una raíz y cayó al suelo. Respiraba agitada. No era posible. Alguien tenía que estar jugando con ella. Cerró el pozo con esfuerzo. Colocó una maceta encima. Se prometió a sí misma no volver a acercarse. Volvió al interior de la casa y buscó el cuaderno en el comedor. Leyó la segunda página. No respondas. Nunca respondas. Si lo haces, se acuerda de ti. Séelo. Volteó la hoja. Tampoco lo ignores. Solo escúchalo en silencio y aléjate. No entendía nada, pero una parte de ella empezaba a aceptar que esto no era solo una superstición. La abuela dejó advertencias por una razón. Tal vez por eso se aisló. Tal vez el pueblo sabía. Y aún así, nadie dijo nada. Clara decidió salir esa tarde. Buscar al sacerdote, al alcalde, a quien fuera. Alguien tenía que saber la verdad. Pero al abrir la puerta, encontró algo en el umbral. Una piedra mojada. Envuelta en papel, con una sola palabra escrita en tinta negra. Respondiste. Clara retrocedió al ver la nota. El papel estaba húmedo, como si hubiera sido sumergido. La palabra escrita temblaba, como si la tinta se negara a permanecer quieta sobre el papel. Lo tiró de inmediato y cerró la puerta. Algo dentro de ella sabía que era cierto. Había respondido. No con palabras, pero con atención. Con miedo. Y el pozo lo había sentido. Decidió salir igual. Caminó por el pueblo con paso firme, fingiendo seguridad. La gente la miraba con más intensidad que antes, pero nadie decía nada. Al pasar junto a un grupo de ancianos, uno murmuró algo sin mirarla. Ya lo despertó. Clara giró, sorprendida. ¿Qué dijo? El anciano la miró de reojo. Demasiado tarde. Nadie quiso explicarle. Fue a la parroquia, pero la encontró cerrada. Tocó la puerta del alcalde. Una mujer mayor abrió y negó con la cabeza antes que ella pudiera hablar. No podemos ayudarla. Nadie puede, dijo, y cerró de golpe. Esa noche, Clara no cenó. Se encerró en su habitación, temblando, con las cortinas cerradas y una silla atrancando la puerta. Encendió todas las luces, pero aún así, la oscuridad parecía entrar desde las esquinas. A las 2:12 de la mañana, despertó por un golpe sordo. Abrió los ojos lentamente. Todo estaba en silencio. Golpe. Golpe. Venía desde abajo. Desde el patio. Se levantó con la piel erizada. Fue a la ventana, a pesar del miedo. Retiró la cortina apenas unos centímetros. El pozo estaba abierto otra vez. Y había alguien saliendo de él. Una figura delgada,
empapada, de movimientos lentos y antinaturales, se arrastraba por el borde. No caminaba, se deslizaba, con las extremidades torcidas, como si no recordara cómo moverse. Clara se tapó la boca para no gritar. La figura levantó la cabeza. No tenía rostro. Solo un hueco oscuro donde debía estar la cara. Y aún así, la miraba. No hizo nada más. Solo se quedó de pie. Y levantó la mano lentamente. Como saludando. Clara cayó de rodillas. No sabía si estaba dormida, si alucinaría. Se quedó en el suelo hasta el amanecer. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, el pozo estaba tapado. Pero sus huellas mojadas seguían marcadas en la tierra, hasta justo debajo de su ventana. Clara pasó el día entero sin salir del cuarto. No tocó comida. No contestó llamadas, aunque la señal venía y se iba como si algo la interrumpiera. Releyó el cuaderno, página por página. Su abuela no contaba una historia, dejaba instrucciones. En la página siguiente, escrita con más fuerza, decía: no nombres lo que ves. Si le das forma, le das poder. Si lo nombras, lo invitas a quedarse. Clara recordó el rostro sin rostro. No podía dejar de pensarlo. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía parado bajo su ventana, con esa quietud insoportable. Salió de la habitación casi al anochecer. Bajó a la sala. Todo estaba en su lugar, pero la atmósfera había cambiado. El silencio era más espeso. El aire olía diferente. Algo parecido a tierra húmeda mezclada con óxido. La televisión parpadeó. Clara no la había encendido. En la pantalla, nieve. Estática. Y, entre los chasquidos, una voz. Te escuché. Clara corrió a desenchufarla. El aparato siguió encendido 3 segundos más, como si se resistiera. Esa noche, intentó no dormir. Se quedó en la sala, con una linterna en mano, temblando con cada crujido. Pero a las 3:08 de la mañana, el sueño la venció. Despertó con un sonido nuevo. Rasguños. Del otro lado de la pared. Se incorporó lentamente. Los rasguños venían del pasillo. Caminó en silencio, descalza, linterna en mano. Al acercarse, los sonidos se detuvieron. Apuntó con la luz. Nada. Solo la pared. Con una grieta. Una línea negra, delgada, como si alguien la hubiera hecho con una uña. Al lado de la grieta, algo más. Un símbolo tallado en la madera. Algo circular, con espinas. No lo recordaba ahí antes. Retrocedió. Volvió a su cuarto. Cerró la puerta. Se sentó en la cama con la linterna en el regazo. Y entonces, alguien tocó la puerta. 3 veces. Suaves. Lentos. Toc. 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 No dijo nada. No se movió. Pero desde el otro lado, una voz familiar, una que no escuchaba desde niña, susurró. ¿Clara? ¿Me abrís? Soy la abuela. ¿Clara? La voz al otro lado de la puerta era suave, temblorosa, como la de su abuela en los últimos años. Soy yo, mi amor. No tengas miedo. Abrime. Clara sintió un nudo helado en la garganta. Sabía que era imposible. Su abuela había muerto semanas atrás. La había enterrado. Había firmado papeles. Visto el cuerpo. Sé que tenés miedo, continuó la voz. Pero estoy sola allá afuera. Hace frío. La puerta seguía cerrada. Clara dio un paso atrás. Vos no sos ella, susurró, más para convencerse a sí misma que al espectro. Del otro lado, silencio. Luego, la misma voz. Pero más ronca. Más honda. No soy yo. Entonces, ¿quién soy? La manija se movió. Solo un poco. Un clic. Otro. Como si alguien la tanteara. Clara no se atrevía a respirar.
En su interior, algo le decía que si hablaba, si dudaba, si respondía, habría una grieta. Entonces lo recordó. El cuaderno. Lo buscó desesperada. Estaba en la mochila, junto al ropero. Lo abrió al azar. Nunca le respondas con miedo. El miedo le da forma. El amor lo deja entrar. Clara cerró los ojos. Respiró profundo. Se obligó a recordar el rostro de su abuela de verdad. Su olor. Su manera de decir su nombre cuando era pequeña. Y cuando lo tuvo presente, dijo: «Vos ya descansás, abuela. No sos bienvenida». Al instante, algo golpeó la puerta desde fuera. Fuerte. Sólido. Animal. Clara gritó. La puerta se abombó al centro, como si algo la empujara con todo su peso. Otra vez. Y otra. El marco crujió. El pomo giró violentamente. «Clara». Rugió la voz, ya sin forma humana. Después, silencio total. No abrió la puerta hasta que salió el sol. Cuando lo hizo, el pasillo estaba vacío. Pero en el suelo, justo al frente, había huellas húmedas. No de pies. De manos. Alargadas. Con dedos más largos de lo normal. Y justo al final, tallada en la pared. Una sonrisa. El día transcurrió como un parpadeo largo y denso. Clara apenas comió. No podía apartar la imagen de las huellas de manos. Había limpiado el suelo, pero no la sonrisa tallada. No sabía si borrarla sería peligroso. Como si al hacerlo pudiera provocar algo. Tomó una decisión. Iba a sellar el pozo. Buscó clavos, madera, cinta, cemento seco. Lo que fuera. No tenía experiencia, pero no podía seguir durmiendo con esa abertura detrás de la casa. Algo salía de allí, y si seguía dejándolo, no sabría cuándo entraría de verdad. Cayó la tarde mientras trabajaba. Cada golpe de martillo le hacía sentir que recuperaba un poco de control. Al anochecer, colocó la última tabla y aseguró la tapa con piedras pesadas. «Ahí te quedás», murmuró. «Con tu silencio». Pero el silencio no se quedó. Esa noche, al subir a su cuarto, escuchó un sonido nuevo. Goteo. Un goteo que venía de su baño. Al acercarse, vio agua oscura salir por el desagüe de la ducha. No era solo sucia. Era espesa, con olor a moho y tierra húmeda. Cada gota que caía se deslizaba lentamente, formando un pequeño charco. En el espejo, el vapor comenzó a empañar el vidrio, aunque no había agua caliente. Entonces, vio algo. Un rostro. No el suyo. Mirándola desde el reflejo. Era el mismo hueco sin facciones de la criatura que había visto junto al pozo. Pero esta vez, sonreía. No una sonrisa dibujada, una que se formaba bajo la piel. Clara retrocedió y cayó al suelo. El espejo se agrietó de pronto. El agua negra dejó de salir. Todo se quedó inmóvil. Corrió a su cuarto, cerró con llave, se cubrió bajo las sábanas como cuando era niña. Al día siguiente, encontró una marca nueva en la puerta del baño. Un símbolo tallado, igual al del pasillo. Y sobre su almohada. Una piedra mojada. Pequeña. Fresca. Con un mechón de cabello enredado en ella. Clara no entendía cómo esa piedra había llegado a su almohada. La habitación estuvo cerrada toda la noche. Nadie entró. Nadie debería haber entrado. Y, sin embargo, alguien lo hizo. El cabello era suyo. Lo reconoció por el color, por la forma en que estaba enredado, como si hubiera sido arrancado al dormir. Eso la hizo temblar. Decidió salir. No podía pasar otro día encerrada. Caminó por el pueblo sin rumbo. La gente evitaba mirarla ahora. Algunos incluso cruzaban la calle cuando la veían venir. Finalmente, entró a la tienda. La misma mujer de antes la atendía. Clara la enfrentó. ¿Qué sabe del pozo? La mujer no levantó la vista. Nada que pueda ayudarte.
Necesito saber qué es. ¿Qué sale de ahí? Su voz se quebró. ¿Por qué nadie lo dice? Silencio. Luego, la mujer susurró. No es lo que sale, es lo que entra. Clara frunció el ceño. ¿Qué entra? Pensamientos. Voces. Partes de vos que no sabías que estaban rotas. El pozo no escupe cosas físicas. Escupe lo que ya vive en vos. Pero no reconoces. Clara salió, más confundida que antes. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿Era todo esto producto del aislamiento, del estrés, de los recuerdos enterrados? Pero esa noche, descubrió algo que la hizo dudar de su cordura aún más. Despertó sin recordar haberse dormido. Su ropa estaba húmeda. El piso de su habitación lleno de tierra. Al mirar sus manos, estaban sucias. Había salido. Sin querer. Sin recordar. Corrió al patio. El pozo seguía tapado. Pero la madera estaba astillada. Como si alguien hubiese intentado entrar desde fuera o desde dentro. Y entonces vio sus propias pisadas. En el barro, rodeando el pozo. Dando vueltas. Como si hubiera estado hablándole. Sobre la tapa, garabateado con un clavo, solo una frase. Ahora sí me escuchás. Clara no volvió a entrar a su habitación esa noche. Encendió todas las luces de la casa y se quedó en la cocina, sentada, abrazando sus rodillas como si pudiera protegerse de algo invisible. Las palabras en la tapa del pozo se repetían una y otra vez en su mente. Ahora sí me escuchás. No sabía si era una amenaza o una afirmación. El problema era que era cierto. Porque esa noche, por primera vez, Clara escuchó la voz dentro de ella. No en el exterior. No desde el pozo. Desde su propio pensamiento. No hace falta que me tengas miedo, decía la voz, suave, sin tono. Yo estuve acá siempre. Clara negó con la cabeza, se golpeó las sienes, gritó para sí misma. Cállate. Cállate. La voz no se alteró. No soy otra cosa. Soy vos. Soy la parte que dejaste sola. La que enterraste con lo que no quisiste sentir. Los símbolos tallados, las piedras, las figuras. ¿Eran manifestaciones externas? ¿O era su mente quebrándose, tratando de proyectar algo que nunca enfrentó? Se quedó dormida sin querer. Al despertar, aún de madrugada, estaba parada frente al espejo del baño. Con los ojos abiertos. Y una sonrisa falsa dibujada con lápiz labial en la cara. Soltó un grito. Corrió al lavamanos. Se limpió. Se miró. Pero su reflejo. No la imitó. Durante un segundo, su reflejo sonrió con los labios rojos. Luego la imitó como si nada. Corrió al cuaderno. Buscó frenéticamente. Encontró una página al final. Cuando te hablen con tu propia voz, desconfía. No todo lo que suena como voz, sos vos. Ese día intentó prender fuego al cuaderno. Pero no ardió. El papel ennegreció, se arrugó y volvió a su forma original. Y cuando volvió a cerrarlo, en la tapa había una frase escrita con tinta nueva. Te queda poco para entenderme. Después, vas a elegir. Clara comenzó a notar cosas pequeñas. Objetos que cambiaban de lugar. Puertas que cerraba y que amanecían abiertas. Una taza con agua en su mesita de noche, cuando ella juraría no haberla llevado ahí. Pero lo peor eran los espejos. Cubrió todos. Con mantas, sábanas, trapos. No podía seguir viéndose. Porque no siempre se veía a sí misma. Y cuando lo hacía, lo que su reflejo hacía no era lo que ella recordaba haber hecho. Una noche soñó que abría el pozo con sus propias manos. Desclavaba una por una las maderas. Se inclinaba sobre el borde. Sonreía. Y susurraba algo al fondo. Al despertar, sus uñas estaban llenas de tierra. No quiso comprobar si era real. Intentó abandonar la casa. Tomó su maleta. Caminó hasta la parada del bus. Esperó horas.
Ningún vehículo pasó. El teléfono marcaba sin servicio. Cuando preguntó al único hombre en la calle si había forma de salir, él solo la miró y respondió: a veces, el que entra, ya no está completo para irse. Esa noche, algo cambió. El cuaderno ya no estaba donde lo dejó. Lo encontró bajo su almohada, abierto en una página nueva. ¿Ya sabes quién soy? Clara no escribió eso. Estaba segura. Pero debajo, como si lo hubiera hecho dormida, estaba escrita su respuesta. Sí. El resto del texto era ilegible. Borroso. Como si las letras hubieran sangrado. Solo al final se distinguía algo tallado con presión. Pronto tendrás que decidir. Si cerrás el pozo. O lo llenás. Esa noche, alguien caminó por la casa. Lo supo por el crujido. Por el roce. Por el susurro que recorrió el pasillo como un vapor tibio. ¿Y si en realidad nunca fue el pozo? ¿Y si siempre fuiste vos? Clara pasó el día entero sin hablar. Se sentía desconectada. Como si su cuerpo fuera una copia exacta de ella misma, funcionando en piloto automático. Las palabras del cuaderno, escritas con su letra pero sin su memoria, no la dejaban en paz. ¿Y si nunca fue el pozo? ¿Y si siempre fue ella? Esa noche, algo ocurrió. Se despertó con un zumbido agudo en los oídos. Al abrir los ojos, estaba acostada de lado, frente a la pared. Y frente a una grieta. No recordaba haberla visto antes. Era delgada, profunda, como una rajadura vertical de la que brotaba aire frío. Se incorporó. Acercó la linterna. El aire tenía un olor conocido, humedad, tierra, moho. Y algo más. Una voz. Desde dentro de la grieta. No huyas. Ya estás conmigo. La voz era suya. Exactamente suya. Clara retrocedió. No soy tú, dijo en voz baja, temblando. ¿Entonces quién eres? Respondió la voz. Eres la que escucha. La que abre. Siempre fuiste eso. Clara salió del cuarto. Bajó a la cocina. Tomó un cuchillo. Las luces parpadearon al encenderlas. En la pared junto al refrigerador había algo escrito con carbón. Si me escuchas dentro, ya no puedes cerrarme fuera. Las ventanas se empañaron, como si alguien respirara desde adentro del vidrio. Clara temblaba. Entonces la radio, desenchufada, volvió a encenderse. Una voz, neutra y sin emociones, dijo: el pozo está en la tierra. Pero la grieta está en ti. Solo una puede cerrarse. La transmisión se cortó. Clara subió las escaleras con pasos lentos. No sabía a qué subir, solo que debía hacerlo. Al llegar al cuarto, encontró el cuaderno abierto sobre su cama. Escrito a mano. Hay algo que nunca recordaste. Pero el pozo sí. Clara se quedó de pie, mirando el cuaderno abierto. La frase se repetía una y otra vez en su mente. Hay algo que nunca recordaste. Pero el pozo sí. Sintió un escalofrío. Bajó la mirada. Había una línea más escrita ahora, recién agregada. Vuelve al fondo. Cerró el cuaderno. Lo tiró lejos. No quería leer una sola palabra más. Todo lo que hacía, todo lo que pensaba, se sentía manipulado. Como si el pozo no solo la observara, sino que la guiara. Bajó corriendo al patio trasero. La tapa que había clavado con tanto esfuerzo, estaba abierta. No rota. No forzada. Simplemente corrida. Como si alguien, o algo, la hubiese abierto desde adentro, con delicadeza. La luna iluminaba el borde del pozo, y dentro de él, un leve murmullo. No eran palabras claras. Era un ritmo. Como si alguien respirara. Como si alguien esperara. Clara se acercó. El aire que salía era frío. No viento. No brisa. Era como el aliento de algo vivo. ¿Qué quieres de mí?, dijo, apenas en un susurro. La respuesta fue inmediata.
no desde el pozo. Desde detrás de ella. Quiero que recuerdes. Se giró con un grito, pero no había nadie. Solo su sombra. Y por un instante, su sombra no se movía como ella. Volvió al interior de la casa. Cerró puertas. Bajó cortinas. Tomó la linterna. Y buscó en el lugar donde no había querido buscar desde el primer día, el ático. Subió con dificultad. La escalera crujía. El polvo era espeso. El aire, seco. Abrió la trampilla. La linterna iluminó cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas y en un rincón, una figura. Una muñeca. Vestida con un pequeño abrigo rojo. Clara la reconoció de inmediato. No puede ser. No la había visto en más de 20 años. La muñeca que tenía cuando ocurrió lo del pozo. Cuando desapareció aquella niña. No lo recordabas, ¿verdad? Dijo su voz, desde dentro del ático. Pero yo sí lo recuerdo todo. Clara se quedó inmóvil. La muñeca seguía en el rincón, con los ojos vacíos y los brazos abiertos como esperando un abrazo. El abrigo rojo que llevaba estaba raído, pero intacto. Era la misma. No podía ser otra. Esto no puede estar aquí, murmuró, retrocediendo un paso. Pero la voz volvió a sonar, esta vez más clara. No como un susurro lejano, sino como si alguien la estuviera diciendo justo detrás de ella. Claro que puede. Aquí dejaste todo lo que no quisiste ver. Se giró de golpe. Nada. Solo cajas, polvo y oscuridad. Clara se arrodilló frente a la muñeca. Temblaba. La tomó con ambas manos. Una ráfaga helada le recorrió los brazos. Y entonces, sin querer, recordó. Era una niña. El patio. La tarde nublada. La otra niña. La risa. El juego. El grito. La caída. No recordaba el rostro de la niña. Solo sus manos extendidas. El resbalón. El golpe. El sonido hueco del cuerpo al chocar contra el borde del pozo. Y luego, el silencio. No lo contó. No lo gritó. No lo enfrentó. Corrió. Se encerró en la casa. Lloró durante horas. Y cuando su abuela preguntó dónde estaba su amiga, ella solo dijo. Se fue a casa. La muñeca cayó al suelo con un golpe seco. Ahora lo recuerdas, dijo la voz. Y por eso ya no puedes irte. Clara bajó del ático trastornada. Sus pies no respondían bien. Todo daba vueltas. En la sala, las paredes parecían respirar. El aire pesaba. Y en la mesa, el cuaderno abierto. No fue tu culpa. Hasta que decidiste olvidarlo. Clara se arrodilló, llorando. Fue un accidente, yo era una niña. La radio encendida sin electricidad respondió. Tú no la mataste. Pero la dejaste allá abajo. Y ella nunca dejó de llamar. La noche cayó sin que Clara lo notara. El tiempo dentro de la casa parecía fluir distinto, más lento, más denso. Se quedó en la sala, acurrucada, el cuaderno abierto frente a ella, con lágrimas secas marcadas en su rostro. Había aceptado la verdad. No fue un juego. No fue solo un accidente. Fue abandono. Yo tenía miedo, susurró, apenas audible. No sabía qué hacer. Y el cuaderno, como si escuchara, respondió. Las letras aparecieron solas, manchando el papel. No hiciste nada. Y el pozo hizo el resto. Clara se levantó. Sus piernas temblaban. Sabía lo que tenía que hacer. Salió al patio. La tapa seguía corrida. El pozo abierto. El aire que salía ahora no era frío, era tibio, como el aliento de algo que esperaba cerca. Se acercó al borde. Estoy aquí, dijo. Ya no tengo miedo. Desde el fondo, la voz que llevaba días escuchando volvió a sonar. Pero esta vez no susurraba. No imitaba. Era la voz de la niña. ¿Por qué no me ayudaste?
Clara se arrodilló. Lo siento. Lo siento tanto. El pozo pareció responder con un sonido húmedo, como agua removiéndose. Luego, algo subió desde dentro. No una figura. No un monstruo. Una piedra. Pequeña. Con una cinta roja atada. Clara la tomó. En la cinta, un nombre escrito con tinta corrida. Eva. La recordó. Por fin. Eva era su amiga. La niña que cayó. La que nunca fue encontrada. La que todos creyeron que se había ido del pueblo con su madre, cuando en realidad nunca salió del fondo. Clara apretó la piedra en su mano. Bajó la mirada. Y por primera vez en su vida, dijo su nombre en voz alta. Eva, perdón. El pozo suspiró. Un sonido suave. Como si algo soltara el aire después de años. Y luego. Silencio. Absoluto. Clara no supo cuánto tiempo pasó arrodillada junto al pozo, con la piedra de Eva entre las manos. Por primera vez en días, no escuchaba voces, ni ruidos, ni crujidos. Solo el silencio del campo en la madrugada, denso como una manta vieja. Y el peso de una memoria recuperada. Se sentó al borde del pozo. Respiraba despacio. El aire no parecía tan hostil. No olía mal. No estaba helado. Por unos minutos, se sintió en paz. Pero esa paz no duró mucho. El cuaderno, olvidado sobre la mesa de la sala, volvió a cambiar. Solo una línea apareció en tinta negra. Ahora sabes la verdad. ¿Y qué vas a hacer con ella? Clara leyó la frase mientras temblaba. Entender no era suficiente. El pozo no quería solo memoria. Quería decisión. ¿Qué quieres? Preguntó al aire, sin esperar respuesta. Y sin embargo, la obtuvo. Desde dentro del pozo, una voz más vieja que todas las anteriores, más grave, más profunda, habló. Quiero que el círculo cierre. Una debe quedarse. Alguien debe guardar lo que nadie más quiere ver. Clara comprendió de inmediato. Eva no podía salir porque nadie la recordaba. Nadie volvió por ella. Solo Clara. Y ahora que la recordaba, que sabía su nombre, que había pedido perdón. Eva podía irse. Pero alguien debía quedarse para guardar las voces. Para sostener los recuerdos de los que se fueron sin ser vistos. La casa. El pozo. Todo era una grieta en el tiempo, sostenida por la negación. Si Clara se iba, alguien más caería. Si se quedaba, podía romper el ciclo. El cuaderno se cerró solo, como una señal. Y desde la oscuridad del pozo, la voz de Eva, ya sin rencor, dijo suavemente. ¿Puedo salir ahora? Clara se acercó al borde, con los ojos llenos de lágrimas. Sí. Es tu turno de irte. Clara se inclinó sobre el pozo con la piedra de Eva aún en la mano. El aire que subía era distinto. No helado ni húmedo, sino templado. Casi cálido. Como un soplo humano. Y en ese momento, vio la mano. Pequeña. Pálida. Delgada. Asomándose desde la oscuridad, no como algo que escapa, sino como algo que regresa. Clara la tomó. Sintió su piel tibia. Real. Humana. Vamos, dijo en voz baja. No tengas miedo. De las profundidades emergió el rostro de Eva. Por primera vez desde que comenzó todo, Clara vio su cara. No estaba monstruosa, ni deformada, ni fantasmagórica. Solo estaba triste. Y cansada. Eva la miró con ojos húmedos. Gracias, susurró. Subió. Se sentó junto al pozo, respirando por primera vez como si llevara años sin hacerlo. Miró al cielo. Tocó la tierra con los dedos. ¿Ya puedo irme? Clara asintió. Sí. Ya no está sola. Eva cerró los ojos. Una brisa recorrió el patio. Las hojas secas se levantaron como si giraran alrededor de ambas. Un murmullo, no uno oscuro, sino suave.
se filtró desde el pozo. Y entonces Eva se desvaneció. No como un espectro. No como una ilusión. Como alguien que, al fin, encontró su camino. Clara cayó de rodillas. El silencio volvió. Pero era un silencio distinto. Uno que dolía menos. Hasta que el cuaderno, en la mesa, se abrió solo. La última página. Una frase, escrita con tinta seca. Gracias. Ahora sos vos. Clara supo lo que significaba. Eva se fue. El ciclo se cerró. Pero alguien debía quedar, para sostener la grieta. El pozo ya no llamaba. Ahora, esperaba. Clara pasó el resto de la noche sentada junto al pozo, en silencio. Ya no tenía miedo. Pero tampoco descanso. Era una calma rara, tensa, como estar al borde de algo que aún no se define. Un borde, como el de ese pozo. Ya no salía vapor. No se escuchaban voces. No sentía frío. Solo un murmullo sordo, casi como el latido de algo enterrado profundamente. Al amanecer, entró en la casa. Todo estaba exactamente igual. La cocina, la sala, las luces. Solo una cosa había cambiado. El cuaderno ya no estaba en la mesa. Estaba en su habitación, sobre la cama. Abierto. Y escrito con su letra. No te vayas. Si lo haces, otro ocupará tu lugar. Clara se sentó a su lado. ¿Qué pasa si me quedo? La página giró sola. Una frase. Entonces nadie más tendrá que escuchar lo que vos ya entendiste. Clara cerró los ojos. La voz interna había desaparecido. No había más susurros, más imitaciones. Solo pensamiento claro. Y la conciencia del precio. Esa tarde, caminó por el pueblo. Saludó a la señora de la tienda. Ella la miró sin sorpresa. ¿Todo bien, hija? Clara asintió. Ya está hecho. La mujer bajó la mirada. Gracias. Clara volvió a la casa. Sacó cajas. Quemó fotos viejas. Tiró los espejos. Solo dejó el cuaderno. Y junto al pozo, colocó una silla. Por si alguien más llegaba. Por si alguna vez otra voz necesitaba ser escuchada. Por alguien que ya sabía cómo hacerlo. Y cuando cayó la noche, Clara se sentó frente a la tapa de piedra. A esperar. No por miedo. Sino porque ahora, al fin, sabía quién era. Pasaron días. Clara no contó cuántos. No lo necesitaba. El tiempo dejó de importarle. Solo despertaba, limpiaba el polvo, recorría el patio y se sentaba junto al pozo. Esperaba. No escuchaba voces. No había figuras. Pero el cuaderno siempre tenía algo nuevo que decirle. Frases breves, como susurros anotados. A veces se acercan. A veces no miran. Solo los que escuchan, entran. Y un día, alguien llegó. Clara lo vio desde la ventana. Una joven de unos 20 años, mochila al hombro, auriculares puestos. Miraba su celular, molesta por no tener señal. Caminó hasta la verja oxidada, observando la casa con curiosidad. Clara abrió la puerta antes de que golpeara. «¿Hola?», preguntó la chica. «¿Esta casa es la de Doña Lía? Me dijeron en el pueblo que debía pasar por aquí». Clara sonrió, sin mostrar los dientes. «Sí. Puedes entrar si quieres. Está todo en orden». La joven asintió. «Gracias. Solo pasaré la noche. Mañana me voy temprano». Entró sin más. Subió al cuarto de huéspedes. Clara le dejó una toalla. Agua caliente. Y el cuaderno sobre la mesa de noche. Esa noche, no durmió. Clara se sentó frente al pozo como siempre. Esperó. Observó. Escuchó. A las 3:12 de la mañana, la radio se encendió sola en el interior de la casa. Estática. Luego, una voz desconocida. «¿Hola?».
Silencio. Y después, más bajo. ¿Quién está ahí? Clara no se movió. Solo sonrió, cerrando los ojos. El ciclo se había activado. Una nueva grieta se estaba abriendo. Y ella estaba allí. Para sostenerla. A la mañana siguiente, la joven bajó al comedor con el ceño fruncido. Tu casa hace ruidos raros, dijo mientras tomaba café. Soñé cosas rarísimas. Clara asintió, sin mostrar sorpresa. ¿Escuchaste voces? La chica sonrió nerviosa. ¿Cómo sabes eso? A muchos les pasa. La visitante dejó la taza sobre la mesa y se frotó las sienes. Escuché que alguien decía mi nombre. Como si estuviera bajo el piso. También había una niña. Y una especie de sombra. No sé. Me desperté sudando. Clara se levantó lentamente. Fue hasta la ventana que daba al patio y miró el pozo. ¿Te acercaste a eso? Preguntó sin girarse. ¿Al pozo? No. Pero lo vi desde la ventana. Pensé que estaba cerrado. Lo estaba, dijo Clara. Pero cuando alguien lo mira, se abre solo. La joven rió, incómoda. ¿Y eso qué significa? Clara la miró con suavidad. ¿Qué te va a volver a hablar esta noche? La chica dejó de sonreír. ¿Qué cosa? Lo que esté allí. Lo que llevas contigo. Lo que no querés recordar. La joven retrocedió un paso. Mira, si estás tratando de asustarme, no es gracioso. Clara se encogió de hombros. No intento asustarte. Solo te aviso. Subió las escaleras sin decir más. Esa noche, la joven no bajó a cenar. Y Clara no subió a buscarla. Solo esperó, como siempre, sentada frente al pozo. A las 3 de la mañana, la radio volvió a sonar. Estática. Luego, sollozos. Y finalmente, una voz. No quise dejarla sola. Yo era una niña. No fue mi culpa. Clara cerró los ojos. Otra grieta se había abierto. Y como siempre, alguien debía quedarse para cerrarla. La joven no volvió a salir de su habitación al amanecer. Clara subió lentamente, con una taza de té en la mano. Tocó la puerta suavemente. ¿Puedo pasar? Silencio. Luego, una voz rota. ¿Qué me pasa? Clara abrió. La chica estaba sentada en la cama, los ojos enrojecidos, el cuaderno abierto en su regazo. Soñé con mi hermana, dijo. Murió cuando yo era niña. Siempre pensé que fue mi culpa. Clara se sentó a su lado. ¿Y ahora? Ahora lo reviví. Todo. No había pensado en eso en años. ¿Por qué? Clara sonrió con tristeza. Porque esta casa, este lugar, el pozo, guarda lo que no queremos mirar. Y si estás aquí, es porque algo en vos quería que lo recordaras. La joven la miró, con lágrimas en los ojos. ¿Y si no quiero quedarme con esto? Clara asintió. Entonces déjalo aquí. Ese es mi trabajo ahora. Guardar lo que duele. Para que otros puedan irse livianos. La chica dejó el cuaderno sobre la mesa. Abrazó a Clara por unos segundos, con fuerza, y luego bajó las escaleras en silencio. Esa tarde, Clara la vio alejarse por el sendero. Y supo que la chica no volvería a oír las voces. La radio no se encendió esa noche. Ni el cuaderno escribió solo. Ni el pozo se abrió. Todo estaba en calma. Pero Clara seguía ahí. Sentada. Esperando. Porque siempre hay alguien nuevo. Siempre hay alguien que escucha. Siempre hay una historia sin cerrar. Y mientras exista un recuerdo enterrado, el pozo nunca estará del todo sellado.